completa de la glándula, cuando está el cáncer dentro de la glándula, habíamos explicado que hay nervios que están laterales y que esos sí se tocan. Sin embargo, hay técnicas de preservación de nervios cuando se logra hacer bien, prácticamente. Son microscópicas, no son tan fáciles, es una subespecialidad, es un arte realmente hacerlo, y puede haber disfunción eréctil, pero realmente hoy en día se puede superar. Señor Tinoco, pregunta, ¿hay doctoras que realicen el examen de próstata? Claro, hoy día, por suerte, ya cada vez más va habiendo urólogas que están egresando de los hospitales de entrenamiento. Sí, por supuesto, ya hay médicos que son urólogos. El señor Fuentes, ¿qué hay del diagnóstico por ultrasonido? El diagnóstico por ultrasonido no es válido porque el ultrasonido depende. Otra vez, depende. ¿Depende de qué? El ultrasonido es un método indirecto de imagen. Puede ser hay dos tipos. Uno, a través del abdomen, que ese no nos sirve más que para saber cuánta orina le cabe a la vejiga y cuánta orina se le queda después de ir a orinar. Es el peor estudio para saber el tamaño de la próstata. Porque para llegar a la próstata, recordemos que la próstata es un órgano interno. Entonces, para llegar a la próstata tenemos que atravesar toda la vejiga y hacer una medición. Y por otro lado es operador dependiente, es decir, que la medición va a depender de quién lo esté manejando. Y el tamaño, volvemos a lo mismo. No importa, no tiene nada que ver con los síntomas. Lo que importa es conocer el vaciamiento. De manera que si es un ultrasonido a través del abdomen, lo que es válido es conocer cuánta orina cabe antes de ir al baño y cuánta orina se queda estancada después de ir al baño. Cuando es un ultrasonido transrectal a través del recto, este es un ultrasonido altamente sensible para el tamaño. Y ahí sí nos dice cuál es el tamaño exacto de la próstata y nos da algunas imágenes que pueden ser sospechosas de algo malo. Pero hasta ahí no nos ha dado el diagnóstico, no nos dice si el paciente orina mal u orina bien y no nos dice si tiene cáncer. Para hacer el diagnóstico de cáncer, volvemos a lo mismo, se toma una muestra guiada por ultrasonido a través del recto de la próstata. Para hacer el diagnóstico de crecimiento, ¿sí?, se hace una historia clínica, se ve el ultrasonido en relación a cuánta orina se queda estancada y existen otros métodos que son, por ejemplo, medir calibre y fuerza del chorro de la orina. Hoy día hay aparatos que miden exactamente la cantidad, el calibre, la fuerza, el tiempo, si puja, si no puja, si gotea, si no gotea. Es como el detector de mentiras. Y es tan simple como orinar en un aparato, sin hacer más nada, estando en la privacidad del baño, orina en un aparato, y ese es un diagnóstico muy sensible de obstrucción. Qué sorprendente los avances, de veras que interesante. Más llamadas. El señor Luis Flores de la Rosa. En junio pasado me operaron de la próstata y orino bien. Sin embargo, me duele mucho la espalda. El médico me realizó estudios y me informó que tengo una hernia. ¿Qué piensan al respecto? Pues la verdad es de que su dolor de espalda es por la hernia, no tiene nada que ver con la cirugía de próstata, no tiene nada que ver con la próstata. Así que yo creo que son dos entidades completamente distintas. No están asociadas. No están asociadas. Y debe ser una hernia de disco. Sí. Ojo, hay diferentes hernias. Entonces debe ser una hernia de disco, una hernia de la columna. Pero aquí quisiera yo comentar que podemos tener un grano en la nariz y otro en la frente y no tiene nada que ver uno con el otro. El señor Francisco Sayas de las Alamedas. ¿Las arenillas en la próstata son operables o desaparecen con algún tratamiento? Qué interesante pregunta. Cuando nosotros en urología hacemos diagnóstico, o en el ser humano hacemos diagnóstico de piedras o arenillas, en alguna de las glándulas, especialmente en la glándula de la vesícula biliar, pues tenemos que operarlo. Cuando hacemos diagnóstico de arenillas o piedras en las vías urinarias, depende del tamaño, de la forma, de dónde está localizado, si va a poder salir solo, tenemos que hacer algún procedimiento. En la próstata vamos a recordar que es carne, no es un órgano hueco. Entonces, esas arenillas obviamente me van a traer problemas porque nos van a dar irritación de la próstata y hay que darle tratamiento, pero no se opera porque tenga esas piedras o esas arenillas.
se opera porque está obstruido y porque no está orinando bien. Esa es la parte que es importante. Y ahora, no son piedritas de 1 centímetro, son piedritas de... Milímetros. 1 milímetro máximo será la grande, ¿eh? Entonces, y son 20. Entonces, mucha gente dice, oiga, doctor, el ultrasonido reporta que tengo litiasis, piedritas en la próstata. ¿Cómo me las quito? No hay que quitarlas, hay que dejarlas en paz, hay que revisarlas, hay que hacerlas revisar por un urólogo. Esa es la realidad. El señor Enrique Sierra Agundis, tengo un pequeño ardor en el testículo izquierdo, ¿qué puede ser? 1001 causas. Yo le recomendaría a él, antes de decirle qué puede hacer, que visite a su urólogo, que vea cómo está, posiblemente lo va a revisar, posiblemente le pidan un ultrasonido y ahí va a detectar la causa. A lo mejor no solamente es adentro, sino es en la piel afuera y a lo mejor tiene un poquito de hongos o a lo mejor es el testículo en sí que es lo que está molestando. Don Enrique, es bien difícil dar un diagnóstico con tan pocos síntomas y es muy arriesgado. Entonces, la invitación, ¿qué puede ser? Mejor que consulte. Más bien, ¿qué puede hacer? Visitar al médico. A su médico urólogo. ¿Qué prácticas o acciones debemos tener los hombres de 35 para prevenir o detectar? Edgar Hernández, gracias. ¿Qué prácticas en relación a qué? Supongo que... Para detección, prevenir o detectar. Pues esperar a que cumplan 40, 45 años nada más. En relación a prácticas, a mí me sonó más a prácticas de tipo sexual. Y eso es algo que quiero... Aquí hay algo al respecto, doctor. Déjeme formularle entonces, ya que tocó el tema, doctor Catalán, esa pregunta. ¿Los excesos sexuales son precursores? Atentamente, señor José Guardado. Mire, no existen... Bueno, en sentido estricto tenemos que definir a qué le llaman excesos sexuales. Pero está bien demostrado que si yo nunca he tenido relaciones sexuales o he tenido o tengo uno al año, eso no me condiciona ni crecimiento ni cáncer. Y si tengo 3 veces al día, tampoco me condiciona ni crecimiento ni cáncer. Esa es otra de las grandes mentiras y de los grandes tabúes de que por tener muchas relaciones me castigo X o porque no tengo relaciones también me pasa por no tener relaciones. No tiene nada que ver. Ni eso, ni la vasectomía, que es otro tema que frecuentemente preguntan. Me operé de la vasectomía y ahora tengo la próstata crecida. Nada que ver absolutamente. Interesante porque parte de la historia que vemos cuando se estudia la próstata, en el siglo medio se llamaba todas estas enfermedades de la próstata como enfermedades de la lascivia. Era gente que así se les decía. Era una enfermedad oscura porque no se decía. ¿Por qué? Porque era gente que estaba en prostíbulos, que tomaba mucho, que era jugador. Entonces, obviamente, era una gente, comillas, inmoral. Entonces, ¿cómo voy a decir a todo mundo que tengo un problema de próstata? Le estoy diciendo que soy inmoral. No tiene nada que ver. O sea, uno puede dedicarse a la vagancia, al alcohol, a la promiscuidad sexual y no necesariamente tendría algún padecimiento prostático. Así es, no claro, necesariamente. Claro, pero el riesgo aumenta. No por eso estamos diciendo que se dedique a eso. Claro. Por supuesto. No. Aclararlo, Sí, por supuesto, no, imagínese. No va a tener crecimiento, no va a tener cáncer, pero sí le va a dar una prostatitis por andar de promiscuo, que es otra enfermedad completamente diferente. O va usted a contraer alguna otra enfermedad, ¿no? Enfermedades de transmisión sexual, etcétera, pero... Sí, pero no, eso que quede bien claro, o sea, digamos, en los excesos sexuales, la promiscuidad sexual, el consumo, la ingesta inmoderada de alcohol, no necesariamente se relacionan con una enfermedad prostática. Es interesante que tocó el alcohol. Sabe que la cerveza, por alguna causa que no tenemos todavía bien clara, inflama un poco la próstata. Yo hice mi especialidad fuera de México, lo hice en Argentina, cerca de una comunidad alemana. Ellos manejaban Oktoberfest, la fiesta de la cerveza. Sabíamos que teníamos que tener sondas y que esas noches íbamos a tener, porque sumaban cerveza más pimienta en todo lo que es el Oktoberfest. Y no es que la cerveza le obstruyó, no es que la cerveza le hizo, sino que ya estaba inflamada y lo terminó de inflamar y llegó obstruido, tapado, y no podía orinar. Hay que ponerle su sonda y se mejoró en ese momento. Pero es algo importante que cuando ya tenemos cierta edad tenemos que evitar algunas cosas, ¿no? Lo que sucede es de que no es que el alcohol afecte a la próstata, sino que el paciente ya estaba afectado, ya está crecida la próstata, y entonces en alguna fiestecita, reunión, me tomo un par de tragos y, sorpresa, me tapo. ¿Por qué me puedo llegar a tapar? La próstata es muy sensible al alcohol.
y resulta que, al igual que muchos órganos, se infarta la próstata. Entonces se infarta y hay un crecimiento súbito. Al haber un crecimiento súbito por un infarto prostático, nos tapamos y eso genera mucha molestia. La señora María del Rosario Chapa Bermejo de Chegaray: mi esposo de 63 años de edad murió porque no se operó de la próstata a tiempo, y lo que no dicen los médicos es que esa orina que no sale se regresa e infecta los riñones. Así es, va a depender del grado de obstrucción. Obviamente aquí estamos hablando de un grado sumamente avanzado de obstrucción. Ya llevaba una obstrucción crónica, llevaba muchos años así. Obviamente, conforme sigue avanzando la próstata, va dando más síntomas y va siendo más obstructivo. Lo que yo le comentaba, el hecho de tener un ultrasonido que mira cuánta orina tengo antes, cuánta orina tengo después. Y obviamente, si tengo mucha orina, ¿sí?, aquí la esencia es ir oportunamente al médico. Simple y sencillamente. Si yo veo que tengo mucha orina estancada, una próstata crecida y muchos síntomas, pues agua pasa por mi casa. Requiere tratamiento obligatoriamente. Si ese tratamiento médico no es lo suficientemente efectivo para resolver la sintomatología, bueno, probablemente se piense en cirugía. Pero desafortunadamente la señora María del Rosario nos da la misma la respuesta a este problema. No se atendió a tiempo. Hay una cosa más, esa orina que queda dentro nos va a dar infecciones, va a producir piedras adentro de la vejiga y pasa algo. Como empieza la vejiga a agrandarse, puede llegar hasta tener 1 litro de orina ahí estancado. El riñón empieza a mandar y dice, oye, no me la sacas. Como no me la sacas, yo tengo que esperar a que salga la primera gota hacia afuera por que hagas orina para que yo te mande también orina. Entonces dice, no, yo no trabajo. Y empieza a haber una insuficiencia renal por ese tapón que está ahí adelante, que no deja pasar la orina, y empezamos a tener dificultades después a todos los niveles por esa insuficiencia renal. O sea, es el efecto hacia espejo. Hacia atrás, exactamente. Es como si tuviésemos un tambo de agua y una manguera. En sentido estricto, la vía urinaria es un drenaje. Y pisa la punta de la manguera. De ahí para atrás, todo va a estar afectado. Ahora, si hay una obstrucción y yo pujo para orinar y no puedo vencer esa obstrucción, también la orina, pues va a buscar un lugar por donde salir. Claro. Y como no puede salir hacia afuera, hacia abajo, entonces, ¿qué sucede? Se regresa hacia los riñones. Claro, sí, la ley de la dinámica de los fluidos. Esto es bien simple. Sí. Dos temas nos sigue reiterando el auditorio. Al quitar la próstata, ¿no hay erección, señor Martínez? Depende. Depende si es por crecimiento o es por cáncer. Si es por crecimiento, ya el doctor Daniel lo comentó, hasta 4% de pacientes pueden tener problemas relacionados con la erección. Sin embargo, a veces buscamos a un culpable a quien echarle la culpa y decimos, bueno, es por la próstata que... Y cuando usted pregunta, oiga, ¿y antes de ser operado tenía erecciones? Habitualmente la respuesta es no. Es decir, no tiene ninguna relación con la cirugía. Cuando hay cáncer, sí, en muchas ocasiones resulta que no puede haber erecciones por esto de los nervios, y cuando hay tratamiento médico para el cáncer de próstata, ahí sí es 100% seguro que no va a haber erección. Porque el tratamiento está enfocado a erradicar la hormona masculina que es la encargada de la erección. Si yo le quito esa hormona, el paciente no tan solo no va a tener erección, sino que no va a tener ganas de tener relaciones sexuales. Hay algunas preguntas muy específicas que me gustaría comentar con los médicos. Lo que pasa es que el tiempo ya no está consumiendo, pero vámonos rápido. ¿Es verdad que si el orificio del pene entra en contacto con el sangrado menstrual, existe más posibilidad de que se presente el cáncer? No, la respuesta es muy simple, no. De hecho, el problema no es para el varón ahí, el problema es para la dama, que hay un reflujo de esa sangre hacia adentro de la cavidad uterina. Pero yo quisiera retomar un poquito el tema de prevención. ¿Qué le parece, José Luis? Sí, por favor, doctor García, aprovechemos sus últimos necesitamos hacer esa prevención. El problema de los mitos, de que a mí no me va a pasar porque no tengo nada de síntomas. El problema de que, pues, me van a encontrar algo, o que no tengo dinero para eso, queremos vencerlos. Y esa es la idea del grupo que somos parte de Juntos Trabajando por su Próstata, de poder llegar a todos en una forma económica,
en una forma eficiente y en una forma de diagnóstico temprano. Quiero repetir el teléfono, José Luis, por si me favor, permite. porque lo están pidiendo mucho. 5481-9700, 5481-9700. Debo de aclarar que hoy el call center no trabaja, pero puede dejar su mensaje. Hay una máquina que va a grabar su mensaje, y el lunes en la mañana tendremos todavía recibiendo las, las llamadas para poderlos atender. Esta Semana Santa, que a veces ya no trabajamos, nos podemos dar ese tiempo para poder ir al médico. La idea, nosotros habíamos terminado la campaña ayer. Sin embargo, vemos que esta semana es una semana ideal, porque pues algunos estamos más holgados, podemos tomarnos el tiempo para ir con el médico, podemos, si no vamos a salir de la ciudad, tomarnos el tiempo para nuestra salud, que es muy importante. El cáncer de próstata tenemos que bajarle de ser el número 1, el tumor primario, el primer tumor que tenemos los hombres. Y ya se ha visto en las grandes ciudades que haciendo diagnóstico temprano disminuimos la mortalidad. Dos últimas llamadas. ¿Qué pasa si se introducen juguetes sexuales en el recto? ¿Se daña la próstata? No. La respuesta es simple, no. En el ISSSTE le dicen a uno que sin síntomas no hay examen necesario. H. Palacios. Interesante. Sucede que el ISSSTE, la primera parte donde usted tiene que ir es el médico general. El médico general la verdad es un dios, y lo digo con el respeto que debe ser, porque cuando yo fui como médico general, me metí hasta la cocina de la casa de los pacientes, porque lo hacen llegar a uno y lo hacen parte uno de casa. La próstata es algo importante, y a veces la parte especialista es lo que tenemos que manejar. Es imposible que un médico general conozca todo. Y es ahí donde yo podría defender al médico general. Claro. ¿Sí? No lo defiendo. Ahora nosotros, nuestra cultura, porque esa es la otra parte que tenemos, le podemos, comillas, exigir, dije comillas, en buena manera, al doctor que nos ayude para pasar al siguiente nivel, o que nos pida un antígeno y que ya nos mande al siguiente nivel. Obviamente, tiene uno que tener esa puerta abierta y esa buena predisposición. Si yo llego con usted, José Luis, y le digo, por favor, quiero que me mande, yo sé que va a pasar. Pero si lo hacemos en forma amigable, en forma buena, abrimos puertas, llegamos a donde queremos. Hay limitantes de todas las instituciones. No somos el mejor país, pero tenemos una buena medicina en las instituciones. Tenemos que aprovecharla, pero tenemos que aprender a meter la llave para abrir esa puerta. Pues de veras, les agradezco mucho al doctor Daniel García, al doctor Gabriel Catalán, los amigos del auditorio también los están felicitando por la mesa. Gracias a María Concepción Lomas Bautista, que pidió también el teléfono del call center 5481-9700. También por aquí tengo una felicitación para nuestros especialistas. Bueno, R. Guerra los felicita, Irene también los felicita. Gracias, señora Irene. Saludos al doctor Catalán de parte de la doctora Arabeli Hernández de la Clínica Londres, que le manda también muchos saludos y felicidades. Gracias. Bueno, pues, doctor Daniel García, médico urólogo, coordinador de la campaña Juntos Trabajando en Pro de su Próstata, miembro de la Sociedad Mexicana de Urología y médico avalado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología. Muchas gracias, doctor García, de veras se lo aprecio. Muchas gracias, José Luis, y yo quisiera de veras dejar, si esto, bien, terminar con esta frase, no dejemos para mañana esto. A veces mañana es tarde. Hoy está abierta la puerta para que podamos romper mito, podamos romper esa barrera de lo que es la parte económica. Si usted me permite, yo le puedo decir cuánto es lo que le va a costar. Por favor, por favor. Le va a costar 350 pesos. 2 consultas y el antígeno prostático, la consulta inicial y la consulta de tratamiento. La verdad, para la salud 350 por el por examen, todo, o sea, todo. Llega el paciente, se siente, ustedes empiezan a elaborar la historia clínica, preguntas, respuestas, se le hace el examen, se le hace el examen de sangre y el examen, la exploración física. Y después se le analiza cómo salió su antígeno, se ve cómo estaba su próstata y si es necesario se le da una receta con su tratamiento. Y vencer el miedo a la exploración
y ya saben, no se salva de la exploración física. O sea, no se puede obviar la exploración física porque lo comentaron con mucha claridad los especialistas. A lo mejor el cáncer está por encimita y el antígeno no lo va a detectar, o a lo mejor los índices de antígeno prostático están disparados y no tiene usted nada, tiene usted otra cosa. Así es. Doctor Gabriel Catalán, médico urólogo, avalado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología y la Sociedad Mexicana de Urología. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Me llamó la atención el hecho de que estuviesen llamando muchas mujeres. ¿Sí? Esa es la invitación que yo quiero hacer. Todas las mujeres tienen papá, tíos, primos, hermanos, abuelos. Esposos, por favor, hijos, por etcétera. favor, lleven a sus familiares hombres. No tenemos el valor suficiente a veces de ir al médico. Si los quieren un poco, llévenlos, por favor. Preocúpense por ellos, explíquenle esto que acaban de escuchar, porque a veces nos hace falta el empujoncito para poder acudir al médico. Comenten también que no es normal muchas de las situaciones. Es más, quien hace a veces el diagnóstico es el familiar. Llega el paciente a consulta y dice, la pregunta es, ¿cómo está orinando? Bien, doctor. ¿Cuántas veces se levanta a orinar en la noche? Ninguna. Inmediatamente la esposa voltea y dice, no es cierto, te paras 3. ¿Sí? ¿Puja para orinar? No. ¿Cómo no? Claro que pujas. Manchas los calzones, te orinas en los calzones. Y entonces quien lo echa de cabeza es la familiar. Claro. Es algo muy curioso. Y me llamó la atención la llamada de muchas mujeres que están interesadas en un tema exclusivamente de hombres. Obviamente, pues todos tenemos familiares, hombres y mujeres. Y bueno, para concluir, agradecer la invitación. Ha sido muy productivo para nosotros estar aquí esta mañana con usted, José Luis. Y bueno, una invitación nuevamente a que llamen, se preocupen por la salud de su próstata, 5481-9700. Yo creo que aquí lo que vamos a ganar es muy simple, vida y salud. Muchísimas gracias. 9:16. Mónica Reyes nos tiene un avance de información en materia de niños. Adelante, Mónica. Este 31 de marzo, Disney Channel presenta a partir de las 11 de la mañana el maratón de los Power Rangers. Fuerza Mística. A las 9 de la noche transmitirá el especial Robinson TV, Descubriendo la Familia del Futuro, para dar paso media hora después a la película Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra. La muestra La vida en una cajita, el juguete popular mexicano, permanecerá abierta en el Museo Nacional de Culturas Populares hasta el 30 de abril próximo, que se celebra, por supuesto, ya sabemos, el Día del Niño. Aquí encontrarán valeros, yoyos, muñecas de trapo, soldaditos, alcancías y muchos juguetes más. Con el objetivo de acercar a las niñas al glamour de un concurso de belleza, la Ciudad de los Niños y Kitsania Monterrey lanzaron el certamen infantil Miss Kitsania 2007. La pequeña ganadora asistirá al evento de Miss Universo 2007 y tendrá la oportunidad de convivir con esas señoritas participantes. La fecha límite para la inscripción es el 20 de abril. La banda sonora de High School Musical fue el disco número 1 del año 2006 en México, Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile y Centroamérica, al superar 732,000 unidades vendidas en la región. Y bueno, para los pequeños que no van a salir de vacaciones en esta Semana Santa, que bueno, realmente disfrutamos quienes nos quedamos en la ciudad. Bueno, en estas vacaciones una buena opción, si tú te quedas, mi querida amiguita, aquí en la Ciudad de México, pues es visitar la suite de Barbie, exactamente. Todos queremos conocer en algún momento dado pues la recámara de esa Barbie que ya tiene muchos años de existir. ¿Sabes dónde se encuentra? En el Sheraton María Isabel. Hay que preguntar exactamente los horarios en donde se abre para visitar la recámara de nuestra querida Barbie. El próximo 29 de abril, los payasos Lagrimita y Costel planean realizar un concierto masivo para festejar los 30 años ya de Lagrimita, quien es reconocido por su frase: ¡qué barato, qué barato! Bajo la lluvia todos enamorados. Esta
así como llegamos al término de esta sección para los niños, hacemos una rápida pausa, pero antes nuestra multilínea Monitor 55 95 15 60. Recuerde que estamos transmitiendo en amplitud modulada 1320, 1550 y por supuesto también a través de nuestra página en internet www.monitor.com.mx. Cuando te vi, y el segundo cambio de color. Oye, mamá, ¿adelantaste el reloj una hora? ¿Para qué? Si mi reloj está a la hora. Ma, ¿qué no te acuerdas que ya cambió el horario y ayer adelanté mi reloj una hora? Es verdad. Ay, gracias, hijo. Monitor le recuerda que este 1 de abril inicia el horario de verano. No olvide adelantar su reloj una hora. Monitor. Un reporte ahora desde la zona del circuito interior en su tramo Río Churubusco esta mañana con circulación todavía sin problemas. A partir de lo que es el eje 3 sur a un costado del Palacio de los Deportes y con dirección hacia la calzada de Tlalpan, es cierto, hay ligeros rezagos en los cruces con semáforos, principalmente en carriles laterales. Por ejemplo, en el del eje 6 sur a un costado de la central de Abasto. Sin embargo, es una situación que se presenta todas las mañanas. No es necesario buscar algunas vías alternas. De hecho, perdería un poco más de tiempo. Simplemente hay que manejar con precaución. Le reitero, esta información es desde el eje 3 sur para llegar a la calzada de Tlalpan en ambos sentidos. Es lo que sucede en la zona de Río Churubusco. El reporte que tenemos. Y nunca te dejo solo porque soy la única que ofrece Cobertura 100. Con Cobertura 100, en su primer accidente usted no paga deducible. Elaguila.com.mx o 5488 3 veces. Bien, y por otro lado, para usted que pretende ingresar directamente al periférico, ya encuentra bastante carga vehicular, sobre todo si pretende continuar a la zona centro de Naucalpan, concretamente al perímetro del toreo de Cuatro Caminos. Esto es desde poco antes de la Superavenida Lomas Verdes. Les recuerdo que las obras inconclusas en este último punto retrasan también notablemente la vialidad, así que tómenlo en cuenta. Ya incluso puede buscar alternativas. Una de ellas es la vía Adolfo López Mateos. En ella el tránsito mucho más constante lo va a encontrar, sobre todo si procede de Ciudad Satélite y pretende continuar a la avenida 1 de Mayo en el centro de Naucalpan. Hasta el próximo reporte. Si va a renovar su seguro y es mayor de 25 años con auto particular, para el seguro de su auto, el Águila le ofrece las tarifas y promociones más atractivas. Para ahorrar, hay que llamar 54 88 3 veces o elaguila.com.mx. Ya les tengo información de las condiciones viales de Lorenzo Boturini, amigo automovilista. Si tiene pensado utilizar esta arteria procedente de Francisco del Paso y Troncoso, puede hacerlo a buena velocidad toda vez que se llega sin contratiempos, pese al aforo vehicular que se incrementa, al menos hacia el perímetro de calzada San Antonio Abad. Ahora, si va en el sentido opuesto, se utilice Avenida del Taller. Francamente, estas dos arterias presentan sin duda alguna mejor avance que en la zona de Fray Servando, que presenta asentamiento ligero también en la zona de la Merced. Cabe señalar que en el perímetro de San Pablo, si es que usted va a tomar esta arteria para desplazarse hacia la zona del ex central Lázaro Cárdenas, también se ha incrementado el aforo vehicular, pero no se registran contratiempos tales como para que deje esta vía. Hasta el próximo reporte. Tiene por otra parte información en la zona del anillo periférico. El tránsito es constante en ambos sentidos, tomando como referencia la zona de San Jerónimo y prácticamente la avenida San Antonio. Para usted que se desplaza hacia la avenida Revolución, esta mañana no tendrá problema si utiliza la avenida de las Flores. Hasta aquí este reporte. El Águila Compañía de Seguros, su Águila de la Guarda, presentó Monitor Vial, su alternativa. Monitor, de José Gutiérrez Vivó. Solo en 1320 y 1560 kHz. Lea hoy sábado en Diario Monitor. ¿En qué crímenes ha sido utilizada la metralleta denominada Matapolicías? ¿Qué fecha tienen acordada los sindicatos para hacer su huelga nacional en protesta por la aprobación de la ley del ISSSTE? Léalo hoy sábado en Diario Monitor. Comprometidos con la verdad.
Monitor. Siempre en primer lugar. Con usted. 1320 y 1560. Amplitud modulada. Fuente. INRA. Estudios de audiencia de AM en automóviles. Febrero del 2007. Monitor. Comprometidos con la verdad. Desde la capital de México, escucha usted XE Info, Radio Monitor, en 1560 kHz, con 50.000 watts de potencia, y en todo el mundo, en audio digital, vía Internet. Radio Monitor, una emisora de Grupo Monitor, comprometidos con la verdad. Escuche a continuación propaganda oficial. ¿Tienes problemas con tu manera de beber o con las drogas? Nosotros te ayudamos. La Oficina Intergrupal del Centro de Grupos 24 Horas de Alcohólicos Anónimos y Terapia Intensiva te invitan a la Junta Pública de Información sobre Alcoholismo y Drogadicción, con motivo de su 26º aniversario. Asiste el 25 de marzo de las 8 a las 17 horas en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, calle Plan de San Luis y Díaz Mirón, Metro Normal. Entrada libre, 5530-3960. Alcohólicos Anónimos, el desarrollo espiritual se encuentra con servicio. Cada día somos más los que queremos participar, los que sabemos que solo juntos construiremos un mejor país. Te necesitamos. Aporta tus ideas y tus propuestas. Participa del 27 de marzo al 20 de abril por internet en www.consultaciudadana.gov.mx o llama al 01800 5226 678. El plan es que participe. Plan Nacional de Desarrollo. Gobierno de la República. Informa José Luis Reyes. Con 26 minutos de este sábado 31 de marzo, y como siempre cada sábado en Monitor seguimos recordando al inolvidable Don Arrigo. Le damos la bienvenida cordial, como siempre muy calurosa, al maestro Arrigo Cohen, que ya está con nosotros. Iniciamos Redención de Significados. Maestro, bienvenido. Muy bien hallado, mi querido José Luis, y a mi amable auditorio, muy buenos días. Maestro, la señora Elena Gutiérrez nos llamó en 2 ocasiones para preguntarnos qué significa la palabra darle la cuelga, en lugar de decir darle su regalo. No, bueno, es que hay que considerar que aquí el propio diccionario de la Real Academia y todos los diccionarios tienen como segunda acepción de la palabra cuelga, ¿verdad?, regalo que se da a alguien el día de su cumpleaños. Por consiguiente está muy bien dicho darle cuelga, como cuelga, pongamos un ramo de flores o una golosina o una prenda, ¿verdad? Todo eso está muy bien dicho como regalo de cumpleaños. Así que efectivamente es un regalo, pero es un regalo específico. Y en mi opinión está mejor dicho decirle, te voy a dar tu cuelga, en lugar de decirle simplemente, te voy a dar un regalo con motivo de que, vaya, es un giro, ¿verdad? Así que creo que está perfectamente bien dicho con cuelga. ¿Y cuál podría ser el origen, maestro, de cuelga? ¿Algún modismo? Pues no, ahí está precisamente, a lo menos el diccionario. Bueno, yo tengo varios diccionarios. Los diccionarios que yo tengo no traen una etimología especial. Posiblemente Corominas, hoy voy a ver si Corominas tiene la palabra cuelga, pues la debe tener, y a ver si él sí da una etimología. Alguna referencia. Nos llaman el joven Fernando Villanueva desde Oaxaca y el señor José Ignacio Velasco de Villa de las Flores, y los dos nos preguntan, en el caso del joven Villanueva, ¿cómo se dice, hora o ahora? Y en el caso del señor Velasco, usted dice mucho la frase hora, ¿no es correcto o es mejor decir ahora, maestro? Bueno, ahí le va. Hora, con H inicial, es el espacio de tiempo
que transcurre durante 60 minutos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, hora sin H es la aféresis de ahora. Y se le cayeron la A y la H en el camino. Desde hace mucho. Ahora, equivale, y fíjate, dije ahorita ahora, pero rápidamente quizás se me oyó ahora. Equivale a ahora cuando usted se pregunta, ¿y ahora por dónde me voy? Y entonces se contesta, pues, hora por aquí, hora por allá, a ver a dónde llego. Entonces, no sé si esta explicación le habrá satisfecho al señor, porque ya le digo, la palabra hora tiene su significado aparte, pero esa es la con H. Y la hora sin H es aféresis, o sea, la aféresis es una figura de dicción por supresión al principio. Entonces, se le suprimió la A y la H y quedó la palabra hora, que está perfectamente dicho, sobre todo cuando se trata de alternativas. Hora por aquí, hora hora esto, hora lo otro, ¿verdad? Ahora sale con un domingo. Vaya, lo que están haciendo los señores del mentado paro, ¿verdad? Ahora están diciendo una cosa, ahora están diciendo otra, ¿verdad? Pero nunca están satisfechos. Ahora dicen una cosa, mañana van a decir otra. Exactamente. El señor Antonio Mendoza y el señor Mario Salcido, uno de Ecatepec y otro desde el estado de Jalisco, nos hacen la misma pregunta, maestro. ¿Cómo se debe decir ícono o icono? ¿Se usa acento o no se usa acento? Bueno, se puede decir exactamente de las dos maneras. Mejor dicho, la mayor parte de los diccionarios traen ambas formas. Ahora, por lo que a mí respecta, conste, yo prefiero decir icono, y ahorita te doy mi razón. Es que la palabra icono viene desde el griego. Y en griego es casi imposible que el acento se traslade hasta la I, porque es icono, es con una O muy larga. Entonces, como que lo obliga a uno a pronunciarlo icono, ¿verdad? Como en español no hay letras largas y cortas, pues en este caso yo prefiero decir icono, porque en griego sí, efectivamente, la O es larga. Y ahí que además está acentuada. El señor Alfonso Romero nos llama en dos ocasiones, maestro, y pregunta cuál es el origen y significado de la expresión lesa, como en crimen de lesa humanidad. Bueno, lesa, empezando por ahí, es el participio pasivo en femenino del verbo latino leedere, dañar, ofender. Por consiguiente, de lesa humanidad significaría que es, por ejemplo, un crimen que daña u ofende a todo el género humano. O agravia. O agravia, exactamente. Entonces, si tú tienes, sí, por ejemplo, una traición de lesa patria, ¿verdad? De donde la patria es la traicionada, ¿verdad? Entonces, pero tomemos un caso específico. Quienes están en estos momentos usando todavía los clorofluorocarbonos, que hacen agujeritos en el ozono, en la capa de ozono, están haciendo un crimen de lesa humanidad. ¿Está claro? Sí. El señor Gustavo de León nos llama desde Aguascalientes, sugiere, ¿podría dedicar un sábado de cada mes para el significado de los nombres propios, maestro? Eso sí, es una trampita que me pone, ¿verdad? Bueno, le soy honrado al señor Gustavo de León. Yo les voy a decir que se nos va a presentar un verdadero conflicto, porque hay una tal cantidad de nombres inventados por una parte y otros que no están registrados en los diccionarios de onomástica, ¿verdad? A los cuales no tengo acceso. Por ejemplo, a alguien que se le ocurra ponerle un nombre de una lengua, vamos a poner indígena, que tiene mucho derecho, pero que no es de las 4 o 5, bueno, un poquito más, de las, digamos, de las 15 o 20 cuyos vocabularios puedo yo consultar. Y además, no sé si es un
ponerle un nombre muy arbitrario, que en lugar de ponerle pongamos Estrella o Consuelo o alguna cosa de ese tipo, le quiera poner, por no sé, el nombre de un árbol determinado o una flor determinada. Entonces, vaya, yo esto se lo tengo que proponer desde luego a la superioridad de Inforred, pero siempre sí les voy a decir que nos metemos en un lío en caso de aceptarlo. Sí, habría que tener la biblioteca prácticamente como apoyo. No, y además tenerla aquí, que es lo curioso para decir. Además, volveríamos al problema de los antecedentes, o sea, del contexto. Es decir, en lugar de decirle en qué contexto, decirle a qué pareja y qué razones tuvo para ponerle de esta manera. Porque además hay una muy curiosa. Ese nombre me gustó porque unos amigos míos le pusieron a su hija, vamos a suponer, así, y entonces sería cuestión de que el señor le preguntara a sus amigos por qué todo eso. Y también se da mucho la moda, maestro, de que cuando hay alguna novela exitosa, hay alguna heroína muy destacada en ella. Pero entonces es pues relativamente fácil. Pero luego hay, como ustedes, luego hay nombres muy extraños que, pues, a ver cómo le pregunto a la heroína de la no es necesario que sea extraño el nombre. Simplemente, en estos momentos, no hay etimología cierta que yo haya podido ratificar de Ingrid. Y sin embargo, Ingrid es un nombre, yo conozco cuando menos dos, ¿verdad? Y he oído hablar de otras, y las estrellas, y pues sí, bueno, y es que también parece que la raíz es ing nada más. Ingrid es ing, la raíz, con un rid después. Pero esto sería cuestión de irme a consultarlo con el agregado cultural de Suecia, o de algún país escandinavo, en donde le preguntaría yo, óigame señor, usted que sabe sueco y todo eso, averígüeme qué es lo que significa la raíz ing, porque hay mucha onomástica que toma, sobre todo Ingemar, por ejemplo, ¿verdad? Es un apellido. Así que, fíjate el lío en que nos meteríamos. Claro. La señora Ramírez nos llama de San Rafael en Coacalco, y la señora Marisela Hernández nos llama de la colonia Aragón. Son preguntas similares. La señora Ramírez cuestiona, ¿cómo se dice? ¿Está lloviendo o está lloviendo? Y la señora Hernández se dice llovió o llovió. Viene siendo más o menos la misma cosa, sí. Bueno, aunque el sustantivo es lluvia, del latín pluvia, y el verbo es llover, también viene del latín pluere, pero pasando por el latín vulgar plovere. Así que no es llover, sino llover, por el hecho de que al pasar al latín vulgar, que es de donde llegó a nosotros nuestro llover, cambió la U por O, ¿verdad? Plovere. Por ejemplo, en italiano se dice piovere, llover, piovere. Y también, en este caso, vendría siendo la misma gramática histórica del romanceamiento para acá. Y sin embargo, en la palabra lluvia, que está perfectamente la PL que se convierte en ella. Así que esa es la cuestión. Entonces se dice, está lloviendo, y se dice, el sustantivo es lluvia. El señor Jorge Pardo Molina nos llama desde Catepec y pues nos tiene las siguientes preguntas. Nos ha llamado en 2 ocasiones y, según percibo, hasta en 3 ocasiones, por la que me acaban de traer hace unos instantes. ¿Podría explicarme cuáles son los sustantivos propios y los individuales? ¿Cuáles son, si existen? ¿Las palabras mayúsculas se deben acentuar, maestro? Bueno, yo no sé que haya sustantivos individuales. Yo conozco que en la gramática hay sustantivos comunes y propios, ¿verdad? Ni ninguna gramática trae eso de individuales. Ahora, por ejemplo, un sustantivo común es la palabra río. Un sustantivo propio es el nombre del río. Vamos a suponer el Papaloapan, Coatzacoalcos, ¿verdad? El Lerma. Ahora, hay muchas personas que se llaman, que son, vamos a suponer, carpinteros, ¿verdad? Así que
carpintero es un nombre común, ¿verdad? Mientras que vamos a ver a una persona para distinguir el carpintero Jiménez, por ejemplo, ¿verdad? Y ese se llama, dentro de los Jiménez, él se llama Manuel. A medida que tú vas acumulando nombres que sean de familia y de pila, etcétera, entonces y hasta apodos, vas especificando precisamente a esa persona. Esos son efectivamente los objetos de la onomástica. Distinguir a uno determinado entre otros distintos. Pero no podría considerarse como un sustantivo individual. No, oye, es individual en tanto que no estuviera tomado también de, por ejemplo, a propósito, yo no sé si puse el ejemplo de Manuel, ¿sí? Pero sí, exactamente. Hay muchos Manueles, ¿verdad? Así, cada uno de ellos sería muy difícilmente el Manuel individual, porque evidentemente, aún más, si tú tomas un directorio de teléfonos, hay casos de homonimia hasta en los tres. Oye, en el nombre propio de pila, en el apellido paterno y en el apellido materno. Sobre todo cuando son, por ejemplo, González y González, y Pérez y todo eso. Así que ya te digo, la onomástica yo no sé cómo mi compadre Gutiérrez Tibón, Dios lo tenga en paz, se metió y la desarrolló en un libro bastante pues satisfactorio. Y en cuanto a la segunda pregunta, maestro, ¿se acentúan o no las palabras mayúsculas? Bueno, no hay ninguna regla que diga las mayúsculas no deben acentuarse. Al contrario, ayuda mucho la acentuación en mayúsculas, porque a nosotros mismos se nos presenta, como nos dan el texto en mayúsculas, claro. Nunca sabes si es cántara, cantara o cantará. El señor Héctor Manuel Preciado nos llama de Ixtacalco en 2 ocasiones. ¿Qué significan las palabras biogénico y antropogénico? Bueno, pues las palabras hasta en estos momentos, claro que son palabras del léxico científico relativamente moderno. La palabra biogénico, que en realidad debería ser biógena, ¿verdad? Porque lo que significa es que está engendrado por la vida misma. Eso sería biógena. Si nos ateremos a la construcción como estricta de las palabras terminadas en geno y en gena, ¿verdad? Porque las palabras terminadas en geno son activas, como oxígeno, que produce ácidos, como hidrógeno, que produce agua, ¿verdad? O bien indígena, producido allí, en ese lugar, ¿verdad? Alienígena, producido en otra parte. Pero como precisamente se prestaría a confusión, ¿cuál sería el masculino de una terminación en gena o el femenino de una terminación en geno? Han dado en poner génico o génica, según el caso, de manera de que ya no haya duda. Y entonces, en este caso, biogénico sería aquello producido por la vida. Y lo antropogénico es aquello producido por el hombre mismo. Que sería antropógeno también, como lo ha mencionado exactamente. Que el hombre lo produce, que sería antropógena. Antropógena. Sí, lo mismo que biógena. Porque está producido. Mira, lo hay. Tomas tú, por ejemplo, terrígeno es que al final del proceso da tierra. Y terrígena es que habita en la tierra. Es decir, que se origina en la tierra. Esas son palabras que todavía... Ahora te advierto que es curioso. El español es la única lengua en que se presenta ese conflicto. Porque, como en otras lenguas, son la pronunciación, la terminación termina en gene, por ejemplo, en francés, ¿verdad? Y en inglés no recuerdo cuál sea precisamente y todos vienen de genomai, que es originar, ¿verdad? Solamente en español se da ese caso en que tenemos palabras que no sabe uno si son activas o pasivas. El señor Rómulo
Ponce nos llama desde el estado de Jalisco. ¿Cómo se dice noticiario o noticiero? Bueno, el noticiario es un conjunto de noticias. Por ejemplo, nosotros damos constantemente, Monitor está dando noticias, por consiguiente es un noticor, un noticiero. Digo, perdón, un noticiario. Ahora bien, tú y los que pasan por el metropolitano, etcétera, son los que están dando las noticias, esos son los noticieros. Y también vamos a suponer una persona que llega y nos dice, hombre, acaba de suceder esto, es un noticiero de esa noticia. No sé si me explico. Sí, claro. El que da la noticia es noticiero. Ahora, los conjuntos de noticias son los noticiarios. Doña Marta Tavera nos llama de la colonia México 68 en Naucalpan. ¿Cuáles son los números que van acentuados, como 22, 26, y los que me pueda proporcionar, por favor, maestro? Pues ya dijo precisamente los que son todos los que terminan en 2 y en 6, ¿verdad? Por ejemplo, 22, 32, 42, etcétera, y 16, porque los otros, como terminan o en 1 o en 3, bueno, posiblemente en 3, 23, 23, 20, 23, también en 2, en 3 o en 6. Pero ni 4, ni 5, ni 7, ni 8, ni 9. Ni 1. No, ni 1, por eso mismo. Solamente son 2, 3 y 6. Entonces, todos los que terminan en 2, 3 y 6, por el hecho de terminar precisamente en ese, ¿verdad? Ahora, en 1, aunque termina en O, que es en Chile, los otros también, tienen el acento en la sílaba anterior. 8, 7, 1, ¿verdad? 9. Entonces, por consiguiente, son graves. Entonces, no necesitan acento. El señor Rubén Mendoza de San Lorenzo Acopilco, en Coajimalpa. ¿La utilización de la palabra se había ido es correcta o es mejor decir ya se había retirado? Bueno, yo creo que se había ido no es una palabra. Se había ido son 3 palabras. Yo creo que a él lo que le llama la atención es si irse y retirarse tienen la misma acepción. No, irse tiene varias acepciones en el diccionario y retirarse también tiene varias acepciones en el diccionario. Por consiguiente, sería cuestión de ver el contexto de la expresión, tanto se había ido como se había retirado, para saber si efectivamente se está, si es más o menos propio, aunque desde luego, tal como él los está poniendo así en abstracto, pues parecen muy parecidos. ¿Podría referirse a alguna persona? No, ya claro, se retiró, sí, ya naturalmente, se fue. No, sí, pero puede ser un fenómeno. Por ejemplo, un huracán ya se había retirado o ya se había ido, pero se había retirado, pongamos, de la costa. Pero eso no quiere decir que se haya ido, porque irse es lo contrario de ir, vaya. El verbo ir y sus correspondientes pronominales, etcétera, es lo contrario de venir. Toma el caso, por ejemplo, de que tú estás esperando un coche. Mientras llega a donde tú estás, está viniendo, ¿verdad? Entonces, puedes decir, viene ocupado. Pero si pasó el coche y te diste cuenta, entonces iba ocupado, ya está yendo para allá, o va ocupado. Entonces, fíjate que la semana pasada precisamente hablé de los famosos de la eidexis, ¿verdad? Exactamente. Ahí precisamente el hecho de que tú estés en un determinado lugar será cuestión de ver si se separan de ti, si están llegando a ti, y si van para arriba o para abajo, lo que sea. Y recuerdo que usted nos comentaba, maestro, que en el caso de retirar no significa ir o venir, sino se puede. Yo en mi mano izquierda tengo una pluma, Sí, en este pero es momento que la tengo retiras cerca de a mí ahí y la retiro. Sí, bueno, pero efectivamente, ahí hay un valor eidético, ¿verdad? La retiras de un lugar que está más próximo a ti. Pero lo puedes retirar de un lugar, aunque no esté próximo a ti, siempre que determines el lugar del cual la estás retirando. Sí, es lo que se llama semántica posicional. La señora María Hernández de Lomas de Sotelo.
Al polígono regular de 16 lados, ¿qué nombre se le da? Bueno, que yo sepa, a lo menos no hay ninguna definición en el diccionario de todos los polígonos de todos los lados. Pero desde luego sí los hay, por ejemplo, el icosaedro, el dodecaedro, el endecaedro. Y entonces, precisamente por analogía a esos, pues le propongo que diga, con H o sin ella, ahora verás, no, pero en este caso es un polígono. Polígono Sí, regular. no, bueno, polígono. Entonces, hay el endecágono y el dodecágono, ¿verdad? Sí. Entonces le digo que ojalá pueda ir a pensar, con H o sin ella, exdecágono. Es decir, con H o sin ella, exdecágono. Como hay en decágono es 1 más 10 y dodecágono es 2 más 10, entonces sería en este caso 6 más 10 y sería exdecágono. Yo aquí, por ejemplo, yo lo pondría con un asterisco antes de la palabra para decir que es una invención que se está proponiendo como una posibilidad, a reserva de que se popularice o no. ¿Cómo sería un polígono regular de 16 lados? Un polígono muy... es un exdecaedro. Bueno, no lo hay. No, ¿verdad? Bueno, irregular sí puede ser, pero regular no lo hay, de 16 no. Los regulares son el cubo. Bueno, primero el tetraedro, que es de 4 lados y que son 3 triangulitos arregladitos, como los que le dan a uno muchas veces en la crema en los cafés. Bueno, luego viene el cubo, es un hexaedro. 6 lados. 6 lados. Luego viene el decaedro, que tengo entendido que sí lo hay, y luego el dodecaedro y el icosaedro, ¿verdad? Ahora, no me acuerdo si hay otro posterior o intermedio. Yo ya mi geometría del espacio hace tiempo que no la practico. El señor Javier Valencia de Granjas, México, ¿cómo se dice? ¿Cómo estás o cómo estamos? Bueno, eso depende de cuántos sean, porque decirle cómo estás es cómo estás tú solito. Ahora, en cuanto a cómo estamos, es decir, cómo estamos tú y yo, ¿verdad? Ahora, claro que se usa como fórmula, digamos, de atenuación, para que no resulte tan agresivo eso de me intereso por tu salud precisamente, ¿verdad? Pues sencillamente como te va, cuando uno le dice cómo te va, porque a nadie se le ocurriría decir, oye, ¿cómo nos va? Fíjate, a mí me da una forma que muchas veces simplemente cambiando la expresión, uno puede pensar si está diciendo la cosa correctamente o no. Porque eso de cómo estamos, a cada rato lo oyes. Sí, es muy popular. Pero a nadie te va a preguntar, ¿cómo nos va? ¿O cómo nos ha ido? Bueno, fíjate que sí, eso sí. ¿Cómo nos ha ido? Sí, oye, se usa, sí, ¿cómo nos ha ido? Ahora, eso depende de los intereses en común que tengan, ¿verdad? Porque muchas veces será, oye, ¿cómo nos ha ido? Bueno, ¿cómo nos ha ido en qué? Por ejemplo, 2 personas que siempre han comprado los mismos números de la lotería, o que siempre han comprado lotería, o bien que están en un mismo negocio. Exactamente. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿cómo les ha ido a los de la comisión esa que quiere buscar un candidato en común, ¿verdad? Pues eso, quién sabe cómo les irá. Parece que de la patada. Maestro, le aprecio mucho que haya estado con nosotros. Pues hoy me divertí muy especialmente. Y gracias también a tus colaboraciones, ¿eh? Oye, ¿qué haces, hijo? Estoy adelantando el reloj 1 hora más. ¿Y para qué lo adelantas? Mamá, acuérdate que este domingo 1 de abril inicia el horario de verano y todos debemos adelantar 1 hora en nuestros relojes. Ay, hijo, qué bueno que te acordaste. Monitor le recuerda que este 1 de abril inicia el horario de verano. No olvide adelantar su reloj 1 hora. Bueno, pues le tenemos un reporte desde la zona del viaducto Río de la Piedad. Esta mañana incrementa ya la carga vehicular. Es a partir de la zona de Congreso de la Unión con dirección a la calzada de Tlalpan.
afortunadamente de manera lenta, pero no se deja de avanzar en carriles centrales. En los laterales sí se va a tener que pues detener justo si le toca la luz roja del semáforo, ya le decía, con dirección a la calzada de Tlalpan. En el sentido opuesto se está avanzando sin problemas. Prácticamente solo va a encontrar un muy ligero conflicto. Esto es por algunos minutos o momentos en el cruce con el eje 3 Oriente, Francisco del Paso y Troncoso. Fuera de eso, pues no tendrá mayores contratiempos para llegar, por ejemplo, hacia la zona de Ciudad Deportiva. El reporte que tenemos. Y nunca te dejo solo porque soy la única que ofrece Cobertura 100. Con Cobertura 100, en su primer accidente, usted no paga deducible. Elaguila.com.mx